Les he dicho, poder compartir con ustedes la palabra del Señor para mí no es nada fácil predicar, sufro de nervios, yo creo que se nota un poco, y más que eso es por la responsabilidad que trae la predicación del Evangelio. Yo quisiera que ustedes antes de empezar, que oráramos al Señor, una oración corta para que el Señor nos pueda guiar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, y por esta palabra. Padre amado, ciertamente los hombres tenemos muy poco que decir, pero tú tienes muchas cosas que decir, y confiados en esto, Señor, descansamos en tu santa palabra y descansamos en el poder de tu Santo Espíritu que ha de guiarnos el día de hoy. Te pido, Señor, por mis hermanos, para que ellos puedan abrir su corazón, para que ellos puedan recibir tu palabra. Te pido incluso por aquellos que se duermen en la predicación, Señor, para que tú les despiertes de ese adormecimiento y tú los traigas, Señor, a ti. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Amén y amén. Hermanos, el mes pasado el pastor Oscar predicó un tema que se llamó Madres para la Gloria de Dios. Ese día las madres tuvieron una comida muy bonita y el pastor enseñó acerca de cómo debe ser una madre que glorifica a Dios. Pues hermanos, no piensen que hemos olvidado a los padres. El mensaje de hoy, de la serie que estamos viendo, que es A la Gloria de Dios. ¿Cuántos saben cómo se llama la serie? Bien, hermanos, a la gloria de Dios. Hoy vamos a predicar acerca de padres para la gloria de Dios. Hermanos, es un flagelo grandísimo el que existe acerca de los padres ausentes. Yo, por lo menos, fui educado solo por una mujer y mi papá lo vi muy poco en mi vida. Y bueno, para la gloria del Señor, mi mamá me estorbó mucho y por la misericordia de Dios pude conocer el Evangelio. Y yo creo que es la historia de muchos de ustedes también. Pero hay que tener en cuenta también, hermanos, de que no solamente el hecho de que estén separados sus padres hace que un padre esté ausente. Hay padres que pueden convivir con sus hijos y aún así estar totalmente ausentes de sus hijos. El día de hoy, hermanos, vamos a mirar cuáles son las características de un padre que glorifica a Dios. Pero antes de eso, quiero dar una introducción con unas estadísticas acerca de cómo está el mundo de hoy, más o menos, y la iglesia. Dice que alrededor del 40% de los niños del mundo occidental se van a dormir en sus hogares, se van a dormir en hogares donde sus padres no conviven con ellos. Un 50% de los niños antes de llegar a los 18 años pasarán al menos una parte significativa de su infancia con unos padres separados. Nunca antes en nuestra sociedad tantos niños han sido abandonados voluntariamente por sus padres. Nunca antes un niño debía crecer sin padre. La ausencia de alguno de los progenitores tiene un grave impacto en las personas y en conjunto en la sociedad. Está bastante fuerte. Yo creo que... Perdón, hermanos. Los niños que crecen con un padre ausente son más propensos a desarrollar problemas de conducta en cualquier aspecto. Estos aspectos suelen ser a menudo un escudo que los niños usan para proteger sus más profundos sentimientos de abandono. Ellos sufren miedo y sufren infelicidad. Por ejemplo, un niño que vive en un hogar sin su padre puede ser más propenso a desarrollar una actitud descuidada, a ser arrogante, desconfiado, a tener depresión e incluso a ser impulsivo. También se ha demostrado que los efectos de los padres ausentes traen demasiadas consecuencias en la pubertad de los niños. Los niños crecen con muchos problemas sociales y fisiológicos. De forma general, se puede decir que algunos de esos efectos y consecuencias de criarse en un hogar sin padre son los siguientes. Presten mucha atención, hermanos. Aumento del promedio de suicidio, aumento de las tasas de depresión y ansiedad, posibilidades de encarcelamiento en la vida adulta, disminución de los niveles de educación y aumento del abandono escolar. Ingresos económicos muy bajos, pobreza, baja estabilidad de empleo,
aumento de las tasas de divorcio o relaciones problemáticas e interpersonales, abuso de sustancias y drogas, problemas emocionales, problemas de comportamiento y problemas sociales. Y por más de que el progresismo, amados hermanos, nos trate de demostrar una cara diferente con respecto a la familia, lo cierto es de que pasar por alto el modelo que Dios estableció para la familia solo trae consecuencias muy graves. Lo más aterrador de todo esto es que el divorcio y el descuido por completo de la familia es tan común en la iglesia como en el mundo. E incluso muchos padres pueden vivir con sus hijos y, como lo dije antes, estar totalmente alejados de ellos. Pueden vivir en la misma casa y no pueden prestarle cero atención a sus hijos. Y por eso hoy vamos a estar viendo cuáles deben ser las características de un padre cristiano, un padre que glorifica a Dios. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, quiero que me acompañen a Deuteronomio 6. Del 4 al 9. Este va a ser nuestro texto central, pero el día de hoy vamos a estar viendo otros textos para complementar la enseñanza del día de hoy. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, leámoslos todos juntos, por favor. Escuchad, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. Es increíble, hermanos. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, este texto es conocido entre los judíos como el Shema, que proviene de la palabra hebrea escucha. Es un recordatorio del gran mandamiento. Este texto es conocido como la confesión de fe judía. Y dice, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. En el contexto de la época, este sermón es predicado por Moisés a un pueblo que estaba a punto de llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel allí iba a estar rodeado de otros pueblos y esos pueblos adoraban a otros dioses y Moisés alude al pueblo con estas palabras. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muchos enemigos de la doctrina de la Trinidad en la cual nosotros creemos, porque se encuentra claramente expuesta en las Escrituras, usan este texto para asegurar de que Dios es uno y que por lo tanto no puede existir un Dios trino. Pero este texto realmente se refiere a Dios en su deidad, en Él como es. Y hermanos, Dios es uno y en Él hay tres subsistencias: Padre, Hijo y Espíritu. Y cada uno de ellos tiene una esencia divina y todos ellos son infinitos y por lo tanto son un solo Dios. Amén. En este texto, Moisés les está diciendo a los israelitas: ustedes, pueblo de Israel, escuchen con atención. En la tierra a la que vamos a entrar hay muchos otros pueblos y esos pueblos tienen muchos dioses, pero nuestro Dios es verdadero. Pueblo de Israel, aléjense y tengan mucho cuidado con adorar a otros dioses, porque Dios es uno y su nombre es Jehová. En los versículos 14 y 15 del mismo capítulo 6, usted puede echar un vistazo. Dios hace una fuerte advertencia con respecto a esto y dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos,
porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Hoy, hoy, hoy. Tremenda advertencia que el Señor da después de dar este mandamiento. Hermanos, quizás muchos de ustedes pueden pensar, yo creo en Cristo y no tengo otros dioses, yo no rindo culto a otros dioses. Y hermanos, eso está muy bien. Pero hermano, ciertamente los hombres tenemos una facilidad increíble para crear ídolos y falsos dioses y así usurpar el trono que solo pertenece a Dios. Una simple idea como creer que Dios es tan amoroso y tan bueno que Él no va a tomar mi pecado y ese pensamiento puede hacerme pecar desenfrenadamente. Eso es un ídolo. Yo he fabricado un Dios a mi antojo y he creado un falso Dios y le he quitado completamente su justicia y eso me convierte a mí en un idólatra. Y es pecado y blasfemia delante de Dios. Hermanos, es muy complicado, pero debemos tener mucho cuidado con esto. Un ídolo, un Dios falso, puede ser también un sueño, una meta personal, incluso nuestra propia familia. Pueden llegar a ser nuestros hijos o nuestras esposas un ídolo en nuestras vidas. Hermano, si estás buscando algo desesperadamente y eso te está apartando de Dios, eso te convierte en un insensato y eso está ocupando el lugar de Dios en tu vida y por lo tanto ese sueño, esa meta, esa cosa que te aparta de Dios es un ídolo y es un falso Dios. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Escucha, iglesia, el Señor es Dios y el Señor uno es. Como padres de familia debemos orar y ser vigilantes ante cualquier tipo de ídolo que adoptan nuestros niños. Padres, esposos, ¿enseñan ustedes a sus hijos estas cosas? ¿Enseñan que nosotros creemos en Cristo y que hay muchas otras personas que no creen en Él y que hay muchas otras personas que tienen diferentes dioses? ¿Enseña usted esto a sus hijos? Este es el uso en el contexto actual de este texto. En el versículo 5, un padre que glorifica a Dios debe amar a Dios. Ese es el principal mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Hermanos, Moisés presenta este mandamiento como el más grande. Amar al Señor, amar a Dios es fundamental. En eso se basa nuestra existencia como cristianos. Dios es el amor y le amamos. Le amamos porque Él nos amó primero, dice la Escritura. Él es glorioso y Él nos ha creado y lo más normal es que sus criaturas le amen y le adoren. Pero hay algo bien interesante en nuestros tiempos y es que el significado del amor en el mundo es muy diferente al significado del amor bíblico. El significado del amor bíblico es fundamentado en las acciones, mientras el hombre caído se esfuerza por experimentar sensaciones y emociones que considera como amor. El amor bíblico es todo lo contrario. El Señor Jesús lo expresó claramente en Juan 14 al 15. No sé si los hermanos lo puedan proyectar. Juan 14 al 15 y dice, este versículo lo saben todos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, claramente lo podemos leer, lo podemos ver. El Señor lo dice, si ustedes dicen amarme, eso se verá reflejado en la forma como ustedes actúan. Hermanos, Dios es el amor y su forma de actuar es siempre benigna, pero para amar a Dios se necesita conocerle. ¿Cómo ama usted a alguien que no conoce? ¿Y cómo conocemos a Dios? Es un misterio. ¿Cómo conocemos a Dios, hermanos? Bueno, nosotros le podemos conocer a través del medio por el cual Él se nos ha revelado, por su palabra, por la Biblia. ¿Saben ustedes por qué hay tantos jóvenes de padres cristianos que no aman a Dios?
Ellos no aman a Dios porque sus padres no aman a Dios y ellos no pueden amar a quien no conocen. Es fácil de entender, hermanos. Ellos no aman a Dios porque no han visto a sus padres amar a Dios y tampoco obedecen a Dios sencillamente porque sus padres tampoco han obedecido a Dios. Son palabras duras, hermanos, para realidades duras también. Hermanos, padres jóvenes, hermanos, padres y jóvenes, porque este mensaje quizás usted dirá, bueno hermano, yo no me he casado, yo estoy aquí tranquilo todavía, yo no estoy pensando en eso. Hay otro hermano que tiene 5 o 6 hijos ya y está más experimentado, pero este asunto le compete a todos los varones e incluso a las madres solteras. Todos ustedes los que tienen un hogar y los que lo tendrán, asegúrense de mostrar a Dios a sus hijos, pero sobre todo asegúrense de conocer ustedes primero a Dios y sobre todo de amarlo. Este texto nos deja claro que la forma en cómo demostramos amor a Dios es obedeciéndole, obedeciendo su palabra con todo el corazón, dice. Con todo el corazón significa que tenemos que amarlo con el intelecto, entendiendo quién es Él. Pastor siempre lo repite, el corazón en las escrituras se refiere a la mente, al centro del cuerpo. No es un solamente amor alucinante, es un amor con intelecto, conociendo quién es Dios, cómo es Él. Con todo el alma, dice la escritura, significa que debemos amarlo con todo el aliento, debemos amarlo con nuestras vidas. Dice que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas y significa precisamente eso. Con todas nuestras fuerzas. En hebreo significa lo mismo, hermanos, con todas nuestras fuerzas. En tercer lugar, un padre que glorifica a Dios medita en la palabra de Dios, de día y de noche, de día y de noche. Dice la escritura, Deuteronomios 6, versículos 6, 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nótese que encierra prácticamente todo el día, no deja espacio a nada. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella en casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Hermanos varones, Dios nos ha dado un lugar de autoridad en la familia. Él nos ha hecho la cabeza del hogar, pero no para ejercer una autoridad tiránica sobre nuestras esposas, sino para llevar las riendas del hogar conforme a la palabra de Dios. Dios quiere que como hombres, usted y yo atesoremos las riquezas de su palabra en nuestro intelecto, en nuestro corazón bíblicamente. Y aunque usted dirá, pero yo no soy pastor o yo no soy predicador, hermano, si usted ha sido bendecido con una esposa y con hijos, es su obligación aprender para así enseñar y aclarar muchas dudas. Nuestros hijos tienen muchas dudas, nuestras esposas tienen demasiadas dudas. Ellos tienen muchas dudas acerca de quién es Dios, acerca de nuestra vida como creyentes. Yo les digo una cosa, hermano, si usted no le responde las preguntas a su hijo, el profesor ateo las va a responder todas por usted. Todas, absolutamente todas. Si usted no responde las preguntas que sus hijos le hacen respecto a la fe, el profesor se las va a responder todas, pero según su confesión de fe, o sea, ninguna. ¿Cuántas horas pasan sus hijos en la escuela? Hagan esa cuenta en sus mentes. ¿Quién ejerce más influencia sobre sus hijos? ¿Sus maestros o usted que es el padre? Fíjese, hermanos, que mi esposa es maestra, pero los intelectuales, los maestros, no ha habido personas que hayan ocasionado más daño a la humanidad
que los intelectuales y los maestros dañinos que han introducido falsas ideas en nuestros hijos y han llevado a nuestros hijos al colapso total de la fe cristiana. Hermanos varones y padres futuros, contamos con un sistema educativo totalmente anti Dios. Y usted aplaude el hecho de que reciben a sus hijos a las 7 de la mañana y se los regresan a las 5 de la tarde. Nuestros hijos están casi 10 horas en la escuela y en esas 10 horas están siendo alimentados con información completamente anti Dios. Y cuando regresa a la casa, no nos preocupamos por enseñarle acerca de Dios, sino que nos sentamos a hacer otras actividades, a descansar del trabajo, a tomar café. Y luego ellos de las 10 horas de escuela cogen una tablet, cogen un celular, cogen un computador y sigue. ¿Saben ustedes la cantidad de niños y adolescentes enfermos, diagnosticados por adicción a las tablets, a los teléfonos y a las computadoras en este país? Hermano, las cifras son escalofriantes. La cantidad de niños con diagnósticos son impresionantes. Lea la prensa, lea los periódicos. Ya no saben qué hacer. Hermanos, una canción que escuché hace muchos años cuando estaba apartado del Señor. Ese hombre decía algo cierto. Dice, en los parques ya no hay niños. Internet los atrapó en sus redes. Es totalmente la verdad. Internet atrapó a los niños. Mantienen más personas en los parques de los perros jugando con ellos que en los parques de los niños. Es increíble. Pero para vergüenza de nosotros mismos como creyentes, no siempre fue así, hermanos. Hubo un tiempo en donde los padres oraban y leían la Biblia con sus esposas y con sus hijos. Hubo un tiempo en donde la piedad era algo común en los hogares. Hubo un tiempo en donde los padres trataban de ser santos delante de sus hijos. Pero hoy, hermanos, hoy de eso queda muy, pero muy poco. Y después de todo esto nos preguntamos, ¿por qué muchas iglesias cierran sus puertas? ¿Por qué no hay interés en conocer de Dios? ¿Por qué hay tantos matrimonios al borde del divorcio en la iglesia, tanto como en el mundo? Bueno, hermanos, yo creo que la respuesta ustedes la tienen mejor que yo. No es muy difícil. Sencillamente porque muchos hombres han abandonado el propósito de Dios con ellos. Muchos hombres han olvidado Deuteronomios versículos 6 y 7, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Ha usted olvidado Deuteronomio 6, 7? ¿Lo ha olvidado usted con sus hijos? Disculpen, hermanos. Hermano, con todo el corazón, y no crean, hermano, que estoy predicando para ustedes. Todo esto es para mí. No crean, hermanos, que es un reto. Pero hermanos, con todo el amor, apague la PlayStation, cierre Facebook e Instagram, quítele el teléfono a sus hijos, apague el Wi-Fi de su casa y tome su Biblia, póngala en el centro y hable exactamente lo mismo que Dios ha hablado. No tiene que hablar otra cosa, usted tiene que tomar esto en serio. Son las almas de sus hijos, son su familia. Tome la Biblia, póngala en el centro y hable lo que Dios ha hablado ya. Ore con su esposa y con sus hijos. Ese es el único remedio para contrarrestar todo el daño causado por el pecado en nuestras familias, en nuestra iglesia y en cada una de las actividades que realizamos. Hermanos, no sé si ustedes puedan ver el daño en los niños en la iglesia. Yo lo puedo ver claramente. El pecado, hay niños que ni siquiera saludan. Hay niños que no saludan. Es una pena. Somos hermanos, nos amamos. Niños que no saludan. ¿Por qué no saludan los niños? Porque sus padres no han dedicado tiempo y no le han enseñado que a los hermanos de la iglesia se deben amar.
saludar, preocupar, preguntar. Esto no es nada fácil, hermanos, pero hágalo. Al principio parecerá una pérdida de tiempo, sobre todo con los niños más pequeños. Pero hermano, cuando sus hijos vean el celo que usted tiene por estudiar la palabra, por orar con ellos, le confirmo, hermano, yo creo seguramente que al cabo de 10, al cabo de 5, de 10 o de 20 años, usted verá que Dios ha hecho algo en el corazón de sus hijos, varón, en el corazón de sus hijos. Todos los días usted leyendo la Biblia, orando con ellos, hermanos, al cabo de 10 años, Dios habrá hecho algo con sus hijos. Varones hermanos, tomen a sus niños y pongan sus manos en sus corazones y claramente clamen a Dios para que ellos puedan conocerle, para que ellos puedan creer en Él, en su palabra, en la vida eterna. Yo estoy completamente seguro de que cuando usted lo haga, sus hijos tomarán con respeto el culto familiar y ellos tomarán con respeto las cosas de Dios. Ya no se van a burlar más. Hermanos, ¿ustedes se imaginan esta sensación? Yo nunca lo viví. Nunca tuve un padre que se sentara a mi lado en un sofá, pusiera su mano en mi corazón y escucharlo de su boca decir: Señor, yo amo a este niño, pero él necesita nacer de nuevo. Nadie lo hizo por mí. Pero para la gloria de Dios, mi hijo que ha venido, lo estamos haciendo fielmente, hermanos. Que él escuche que yo clamo a Dios: Señor, yo quiero que mi hijo te conozca para tu gloria. Hombre, tú que estás aquí sentado, escuchando este sermón. Padre, tú que estás aquí sentado escuchando este sermón. Futuro esposo, tú que estás aquí escuchando este sermón. Quiero preguntarte algo. ¿Estás practicando tiempo de adoración familiar con tu esposa y con tus hijos? ¿O solamente los niños vienen los domingos a la iglesia 2 horas de Dios a la semana? Quiero compartir algo que un hombre escribió acerca de la adoración familiar. No sé ni quién lo escribió. Encontré el artículo y me llamó mucho la atención. Dice: la cabeza del hogar es el que debe dirigir el tiempo devocional, pero si está ausente o gravemente enfermo o es inconverso, entonces la esposa tomará su lugar. Bajo ninguna circunstancia ha de omitirse el culto familiar si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia. Entonces reúnanse los integrantes diariamente para alabar y orar al Señor. El Señor dice: yo honraré a los que me honren. Es su promesa. Y es curioso, hermanos, porque estuve estudiando acerca de este verso. Y este verso se lo dijo Dios a Elí, después de que él no estorbó a sus hijos y estos deshonraron a Dios. Y el Señor le dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa. Porque yo honraré a los que me honren, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Después de esto, Elí se fue de para atrás y ya saben cómo terminó. Se desnucó. Un antiguo escritor dijo: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y la bondad del Señor. Y lo mejor que podemos hacer para corresponderle es reconocer con agradecimiento juntos su bondad para con nosotros. Amados hermanos, una de las razones por la que muchos hijos adolescentes y ya adultos no están esta mañana con ustedes es porque se descuidó la adoración familiar. Y es que algunos hogares cristianos solo se diferencian de los del mundo porque vienen los domingos a la iglesia.
Es decir, nuestros hijos reciben 2 horas de Dios por semana aquí en la iglesia contra 50 horas de educación anti Dios por semana. 50 contra 2. ¡Wow! Hermanos, ¿pueden ustedes ver el problema ahora? ¿Pueden ustedes percatarse del problema? Hermanos, hoy Dios nos está llamando a despertar como padres y como esposos. Hermana, si usted es una madre soltera o su esposo no es creyente, pues este llamado es para usted. Si nosotros queremos ver las bendiciones de Dios y disfrutar de ellas y ver a Dios reflejado en el corazón de nuestros hijos, debemos obedecer su palabra y de esta forma glorificar a Dios. Amén. En cuarto lugar, hermanos, un padre que glorifica a Dios sabe cómo tratar a su esposa. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Me avisan? Amén. Vamos a leerlos todos juntos. Dice a los maridos, va dirigido a esto, el apóstol Pedro dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, un buen padre es primero un buen esposo. En nuestros días ya no existen solo 2 géneros, la mujer y el hombre. No. Ahora se han inventado más de 400 géneros. Ya se puede imaginar cuántos géneros más hay, cuántos están sobrando 380 géneros. Hermanos, por más que se inventen 1000 ideologías y traten de igualar a los hombres con las mujeres, la verdad es que para la gloria de Dios somos muy, pero muy diferentes, y eso lo podemos ver los casados, o por lo menos yo. Yo puedo ver cómo Dios dotó a mi esposa de cualidades de las cuales yo carezco por completo. Ella tiene cuidado de cosas que yo ni siquiera imagino. Ella puede planificar y hacer mucho mejor que yo ciertas cosas, pero también puedo ver que ella es más frágil que yo y que necesita mucho más amor de mi parte. Hermano, aun cuando su esposa se muestre ruda, tome aire y vaya hacia ella en amor y abrácela y demuestre que usted la ama. Nosotros los hombres ignoramos muchas veces que Dios nos ha dado a una de sus hijas para que cuidemos de ella. Y la comparación más elevada de esto la hace el apóstol Pablo cuando compara al esposo y a la esposa con Cristo y con su iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo por su iglesia? ¿Sabe alguno de ustedes qué fue lo que Cristo hizo por su iglesia? Lo que Él hizo fue entregarse a tal punto de morir por ella. Cristo murió por nosotros, hermanos. Recuerdo una vez estando en una reunión dominical, frente a mí estaba una madre y una hija, y el predicador estaba enseñando el versículo favorito de las mujeres, Efesios 5 del 22 al 23, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como el Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Y en estos 2 versos, el predicador predicó 50 minutos estos 2 versos. Todo el tiempo acerca de la sumisión de la mujer. Aquel día durante este sermón yo solo escuché quejidos. Y cuando las mujeres hacen, ¿qué tal eso?
decía la señora, y eran creyentes. Su hija al lado, su hija casada, la señora ya de edad, dándole codazos. Oigan eso, yo nunca haría tal cosa. Solo ese día se escuchó solamente quejidos. Hermanos, realmente hay cosas que nos confrontan mucho, pero lo que sí debemos ver es que el corazón de la mujer sin Cristo es totalmente rebelde, y de igual forma el corazón del hombre sin Cristo es completamente rebelde. Mientras el Señor le pide a la mujer que se someta a su esposo, el Señor al hombre le exige algo mucho más elevado, y es que se entregue a ella, que entregue su propia vida por ella. Primera de Pedro 3:7 lo dice. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a ella como a vaso más frágil, para que dice, Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, debemos tener cuidado si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, hermanos varones. Una de las razones por la que Dios puede quizás no estar escuchando tu oración es por la mala manera en cómo tratas a tu esposa. Debemos recordar que el lugar de autoridad que Dios nos dio no fue para comportarnos tiránicamente con los miembros de nuestra familia, sino que muy por el contrario, debemos entregarnos por ella, lo cual significa que el hombre debe trabajar más, que nosotros como hombres debemos proveer más, que nosotros como hombres debemos estudiar más las Escrituras, y que nosotros como hombres debemos orar mucho más, y de la misma forma amar mucho más a nuestras familias, incluso al punto de perder la vida por ellas. ¿Cuántos se identifican con este texto? ¿Cuántas mujeres ya piensan diferente respecto al texto pasado? Ciertamente, el Señor exige algo mucho más elevado de los hombres, al punto de morir por sus esposas. Hombre, esposo, hermano, si usted quiere cambiar el mundo, vaya a su casa y ame a su familia, dijo un predicador. Hermanos, esta mañana hemos visto que el Padre que glorifica a Dios tiene primeramente claro quién es Dios. Él conoce a Dios y Dios lo conoce a él. En segundo lugar, el Padre que glorifica a Dios ama a Dios y le ama con todas sus fuerzas. La tercera característica del Padre que glorifica a Dios es que Él medita de día y de noche en su palabra y diligentemente instruye a sus hijos. Y que el Padre que glorifica a Dios es primero que todo un buen esposo y da ejemplo a sus hijos acerca de cómo llevar un hogar. Hermanos, para terminar, quiero que vayamos juntos a Mateo 7. Versículo 24 al 27. Hemos estado hablando de la importancia de la palabra de Dios en la educación de nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos y en el sobrellevar nuestro hogar, en nuestra vida cotidiana. Y este texto, el Señor dice claramente que los que no obedecen los considera como hombres insensatos. Quiero que me acompañen, Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Es demasiado clara. ¿Dónde está poniendo usted los cimientos con su familia, varón? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Dónde está poniendo usted sus cimientos? Probablemente, hermano, usted ya está divorciado el día de hoy. Probablemente usted ya cometió muchos errores. Probablemente sus hijos ya son adultos en este instante. Y usted se da cuenta de esto y usted dice, wow, he fallado a Dios. He fallado a Dios. Quizás muy por el contrario, usted tiene hijos pequeños. Y usted ha descuidado completamente la vida espiritual de sus hijos. Hermano, hoy es tiempo de que usted cambie esa perspectiva y de que usted obedezca a Dios, de que usted venga a Cristo en obediencia, estudie las Escrituras, clame a Dios con sus hijos, por sus hijos y los instruya. Hay una familia en esta congregación la cual admiro mucho. Y es de que ellos tienen claro que la educación es totalmente anti Dios. Y estos hermanos han dejado a un lado quizás sus metas económicas y su esposo trabaja arduamente y su esposa dedica tiempo a estos niños. Ellos no dejan a sus niños al sistema tanto. Ellos son sensatos ahora. Ellos saben del peligro que pueden tener, que sus maestros influencien más a sus pequeños. Ellos quieren influenciarlos ellos. Hermanos, no está de más decir que de qué les sirve a usted comprar una villa, 1000 carros, 1000 casas y sus hijos se pierdan en la oscuridad, en la densa oscuridad, en los infiernos. ¿Está de más decir esto? Hermano, usted puede tener 10, 20 villas. Y al final de la siega, el Señor va a decir, hombre insensato, construiste sobre la arena, vengo yo con vientos y con tormentas. Mientras que aquellos hombres sensatos que toman en serio sus familias, el Señor les va a decir al final del camino, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, este texto, esta predicación, si hubo alguien a quien habló esta predicación fue a mí mismo. El reto que tenemos, hermanos, varones, es supremamente grande. Apague los partidos de fútbol, hermano. Nadie está diciendo que ver fútbol sea malo. Pero hermano, si eso está desplazando el tiempo de oración con sus hijos, hermanos, es totalmente grave lo que usted está haciendo. Usted está jugando con el alma de sus hijos. Yo siempre he tenido algo en mente y digo, bueno, si mi hijo es un zapatero, que lo sea, pero que ame al Señor. Al final de todo esto, cuando todo esto pase, ahí vamos a ver el fruto. Cuando el Señor esté apartando a la izquierda las cabras y a la derecha las ovejas, ahí vamos a ver. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Cristo mismo, hombres que dieron mucho fruto. Al día de hoy estamos comiendo de estos frutos. Al día de hoy estamos estudiando las Escrituras. Fueron hombres que murieron en una completa miseria, en una completa pobreza. Y no me malentienda, hermano, porque usted va a decir, pero el hermano ya quiere que
que vivamos por ahí con un costal al hombro. No, hermanos, pero no hemos de cambiar la educación en casa, la educación cristiana, el tiempo en familia, el tiempo en oración por ganar más coronas y después de que nuestros hijos crezcan y se desarrollen, abandonen la iglesia y se pierdan para siempre. Las estadísticas son claras. En los Estados Unidos, el 80% de los niños nacidos en hogares cristianos abandonan la iglesia. No quieren saber nada de Dios. Yo me imagino que para este país las estadísticas no deben de ser muy diferentes. Hermanos, es un tiempo para reflexionar acerca de la adoración familiar, acerca de la responsabilidad y de los roles como padres. Y aquellos que están pensando en convertirse en padres, que desde ahora, desde ya, si están en una etapa de noviazgo, hablar de esto. Mire, cuando vengan nuestros hijos, vamos a orar fielmente y al cabo de 10, 15, 20 años, haciendo esto fielmente todos los días, variado, Dios hará algo con la vida de sus hijos. Hermanos, verdaderamente para mí es muy difícil predicar. Yo quiero que oremos, hermanos, es tiempo de que oremos y entregamos esto al Señor. Probablemente, hermana, usted está aquí y usted es una madre soltera también. Probablemente usted ha padecido, usted quizás tuvo una mala elección, no fue sabia con la elección que hizo, quizás usted viva con un esposo inconverso. Hermana, este llamado es para usted. Lea la Biblia con sus hijos, ore con ellos, así su esposo no quiera, y que él caiga por el mismo peso de la palabra de Dios, en vergüenza de saber que está violando la palabra de Dios, está desobedeciendo la palabra de Dios. Y ore por él, porque probablemente Dios pueda traerlo a través de la oración suya y la de sus hijos por su padre.